estilo de música peor que el reggae? No, para mí es el peor. Bien, me encanta que estemos todos de acuerdo. Obviamente. Que tengamos horas de aire para decir las cosas que hay que decir. ¿Estar a favor de la universidad pública? Sí, pero también en contra del reggae, fuertemente. Por supuesto. Lucho presidente. Sería una buena... Una buena consigna, ¿no? Un buen lema. ¿A En quién mi interpelaba? presidencia no estará permitido el reggae. Viste que hay luchas que son como medio inertes. Como que hay gente que le pone mucha intensidad a eso, como estar en contra de algo que decís, te estás peleando con un espantapájaros, con un hombre de paja que no existe, que nadie dijo nunca nada en contra de eso, pero vos estás como muy metido en esa. O cuando El estás reggae me parece bueno. el reggae es bueno, o cuando estás a favor de, por ejemplo, no sé, tipo, vos marchás por algo y alguien aparece y te dice, y los pandas rojos en extinción no decís nada. Hay que hacer eso con lo del reggae. ¿Y del reggae no decís nada? Claro, porque de última podés agarrártela con un género musical que esté de moda. Claro. Pero el reggae es como que nadie va a salir a decir, como mucho se van a espantar si vos haces una dictadura en contra de los rastas. Sí. Pero en el reggae en sí no. Y en la otra vereda están los que no hacen luchas imposibles, pero sí se creen mártires de algo que no son. Tipo, ¿soy el único que ama los redonditos de ricota? Tipo, no. Hueso. De hecho, todos amamos los redonditos de ricota. Se agitó y tosió. Se atragantó. Se listo. murió. Bueno, listo, se quedó sin vida el único defensor de los redonditos de ricota en este país. Tremendo Chad. Eso porque este Chad estaba comiendo algo en el horario del programa. ¿Qué estás comiendo? No, es porque está con alergias. Tenés un micrófono, vos podés Claro, no sé por qué está haciendo defenderte. No mímica puedo en la hablar, radio. boludo, me agarró ataque de tos. Estoy llorando. Pensá que hay gente que está aprendiendo a hacer radio de voz y vos me estás haciendo señas como si fueras marito. De vos, boludo. Hoy Lucho es el estandarte de la radiofonía argentina. Sí. El radio streaming argentino. Sí, como Dolina pero sin operar. ¿Cuántos temas de columna agarraste y desechaste estas últimas horas? Puedo decir 0. Había 1 o 2 dando vueltas. Sí. ¿Coyunturales? Alguno coyuntural, otro no tanto. Hay un par que tengo en carpeta que requieren tiempo. Bien, cosa que Y esto es lo que me escasea. está faltando en este momento. Tiempo Sí. para ponerme a leer, a investigar, porque intento darle seriedad a este espacio. Y terminé yendo por uno en el que le pude dar algo de tiempo Sí. y en el que sobre todo tenía a mano las fuentes para investigar, para profundizar. Y puedo decir que por primera vez fui a mi biblioteca No. a buscar información para esta columna. ¿Tenés ¿Es una biblioteca? hemeroteca en papel? Tenía en papel y también recurrí a un PDF, por ejemplo. No. ¿Lo googleaste? Aunque no lo crean, leí para hacer esta columna, que es un tema que igual me apasiona bastante. Me di cuenta que tenés que empezar a tomar sol en cuero. Porque se te marca ahí el... Es como la marca de la bikini, mirá. pero en un varón. Pero en ese monitor está un poco más bien. Estás re negro, Te güey. arrebanco, Maurita. Eh, O sea, de la nada el tipo está barnizado y no nos dimos cuenta. el tema es que esto es por jugar al fútbol los sábados a la mañana a mediodía. Exactamente. Tocar el pasto Eh, tiene sus Y consecuencias. yo soy una persona en la cual no se siente cómodo estando en cuero. No Te soy, acompaña el sentimiento. no soy el hombre que juega al fútbol y termina de jugar al fútbol o está esperando por jugar al fútbol y hace su vida en cuero. Y menos que menos ponerte en pija delante de tus compañeros. No, eso me parece ya es una cosa. otro nivel. Tiene que pasar algo muy grave para que yo decida bañarme en un predio donde se juega al fútbol. Tipo, tengo que tener una fiesta o un Claro. evento Claro. social. Si no, no hay motivo por el cual yo no pueda volver a mi casa, bañarme y volver a irme. Yo coincido 100%. Aparte, de por sí no soy una persona que transpire mucho. Siento que es una bendición. Quizás porque no tengo tantos pelos. Pero sí, y jugando al fútbol involuntariamente te quemás. Pero sí, esta remera quizás es un poquito más corta de manga y soy un palito de la selva. Sí. Así que nada, tenés que hacer topless en tu casa. Bienvenido, Jochacay, al chat que vino a ver la columna más esperada. Sí, Mati transicionó. Es un traviolo. Mientras tanto, nosotros le damos la bienvenida al efecto mariposa. No existen los sucesos intrascendentes. Un detalle minúsculo puede modificar la historia. Efecto mariposa con Mauro Bachter. La J me rompe el cuello cada vez que es mencionada. Gardel canta cada día mejor Sí. y esta intro suena cada vez mejor. Cada vez mejor. Todo tuyo, amigo. Ay, qué placer, qué placer.
voy a empezar con la pregunta que caracteriza a este espacio. Les voy a decir- Romy, tenés que estar preparada, porque esto Sí, es esta como tomar columna suele ayahuasca. empezar, Romy, con una pregunta que invita a pensar, que invita a reflexionar y que sirve como puntapié para empezar a desandar lo que es el efecto mariposa de la jornada. A ver. Lo que les voy a preguntar es que intenten ponerse en el espacio de un deportista, quizás, sea cual sea de sus variantes. Sí. ¿Cómo se sentirían enfrentando a su propio equipo o a su propia selección o haciendo algo para que de manera directa o indirecta su propio equipo o su propia selección termine perdiendo? Buena pregunta. Creo Creo que es el imperio romano de los hombres. sí, todos los que alguna vez nos imaginamos jugando Sí. al fútbol o lo que sea, es, che, ¿qué pasa si yo juego contra Independiente? ¿Qué hago? ¿Hago la Gran Tour como Ahmed? Errando a propósito. Errando a propósito en cancha de Boca jugando contra Huracán. Sí. O hago todo lo contrario, me rompo el lomo para que me compren. Como hizo quizás alguna vez el Burrito Ortega, que le hizo un gol a River con Newell's, se tapó la cara con la camiseta para que no lo vean gritar y Sí. empezó a hacer Excelente. así. Yo, por experiencias también de universo no profesional, obviamente, ya ni siquiera amateur, sino más baby fútbol y demás, estoy más cerca. A ver, yo lo pienso y diría, nunca jugaría en el equipo rival del mío. Obvio. Eso seguro. Y lo sostengo y no lo haría ni por mucha plata. Ahora, jugar contra mi equipo en un equipo random y enfrentarlo, dejaría la piel. Pero incluso porque te da un poquito de... Si estuviste ahí y te fuiste, y te digo algo. Equipo con tus amigos, te vas. Y vas a jugar de equipo y te los cruzas en un torneo, y yo lo dejo todo. Para decir... Va a ser la de Burrito Ortega. Yo creo que se contempla también cómo terminaron las cosas. Si para bien o para mal con el equipo anterior. Sí, banco. Igual siento que nunca me saldría de decir, y no lo digo para decir, qué bueno, porque aparte no voy a jugar en Qué ningún lado. valeroso. Pero siento que nunca iría a menos por eso. Salvo que un gol tuyo, vos puedas mandarlo al descenso, no sé. Claro, ahí que como eso, el gol de tus amores, el club de tus amores y lo mandas al Permitite descenso. hacer la transferencia a algo que sí nos puede pasar, que Sí. vos el día de mañana dejás de trabajar en Independiente Sí. y por alguna razón terminás trabajando en un club del fútbol sudamericano o mismo Sí. de Argentina, en un puesto similar, Ujú. a cargo de la comunicación, y empezás a tener un cariño por ese club porque es el que te da de comer, Sí, sí, sí. porque estás todo el día en contacto con los jugadores, con los empleados, y ponele que vos sos el encargado de comunicación digital del Club Atlético Vélez Arfiel, por decirte algo. Sí. Y de repente hay un Vélez Independiente y vos sabés que para tu trabajo, para que Vélez le vaya bien, porque Sí. sos parte de ese club, tiene que ganarle Vélez Independiente. ¿Cómo te sentirías? Es muy buena la pregunta porque ahí es la satisfacción personal o el crecimiento personal incluso por sobre el sentimiento. O sea, lo tangible contra lo intangible también. Hace poco se había viralizado una frase que creo que era de Dolina que decía... sí, creo que era Dolina. Que decía que él prefiere a los que pudiendo lucirse, Ajá. prefieren dejarla pasar. Ok, me encanta. Ok, la pasión sobre la razón o la razón Y sobre yo la ahí pasión. creo que iría un poco a menos si veo que está independiente. Pone la otra vez, jugamos con Vélez, justo el ejemplo que pones, Copa Argentina. Y yo me guardaría el chiste para otro partido. Coincido. No comería del cadáver de mi club. Todo esto que les traigo Sí. es porque de manera directa o indirecta, una de las personas más influyentes en la historia del fútbol hizo que su selección no pueda ganar un mundial. A priori no sé de quién hablas. Pero ya te vas a dar Ok. cuenta, loquito. Pero para empezar a contar esta historia, y antes de develar el protagonista del día de hoy, Sí. quiero que vayamos a la génesis de todo esto, al verdadero efecto mariposa, y nos vamos a trasladar al Mundial de 1962, Chile. Chile, donde en el último partido de fase de grupos pasaba esto entre Brasil y España. En cara Garrincha, veamos igual el ritmo, ¿no? Garrincha, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, en slow motion, se saca un hombre de encima, mete el centro y hay gol de Brasil. Ustedes dirán, ¿qué carajo me importa a mí esto? Y yo te digo, y no tiene por qué importarte. Pensé que era la repetición del gol de Ábalos del fin de semana. Pero, ¿por qué pasa esto? Cuestión que en 1962, este era el último partido de la fase de grupos, Sí. Brasil le gana a España, que llegaba con chances de clasificar, y queda fuera España. Sí. ¿Y qué hace esto?
desata una crisis bastante intensa dentro de la estructura del fútbol español. Ok. Para entender un poco, la selección de España llegaba a este mundial con una alta expectativa y con una selección que era llamada la selección de la ONU, de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque tenía, por ejemplo, a Di Stéfano, un argentino, y porque tenía, por ejemplo, a Puskás, un húngaro. En ese momento en el que el fútbol permitía que los jugadores transicionen de selección a selección. Igual que ahora, sin igual. importar. Pero antes después se suspendió eso y ahora es como las Pero ahora- canciones racistas No, de Enzo Fernández. Pero más allá de eso, por ejemplo, ahora Garnacho, una vez que jugó 3 partidos oficiales con la selección, no puede jugar para España. Sí, pero ¿te acordás que hace un par de años era como, no recuerdo la regla exacta, pero si jugaste en las juveniles en algún Claro. momento ya no se puede. Y ahora está como más flexible otra vez. Está un poco más flexible, pero sigue manteniéndose que creo que son 3 partidos de fecha FIFA Sí. en los que vos no podés volver a jugar para otra selección. Exactamente. ¿Qué hace esto? Ante esta crisis interna que desata la eliminación de España, Ujú. que queda fuera, que empieza a generar tenemos la selección de las Naciones Unidas, pero no nos alcanza. La Federación Española de Fútbol toma la decisión de prohibir los fichajes de extranjeros en su liga, intentando promover de esta manera Sí. un mayor progreso de los futbolistas nacionales. Ujú. Tiene razón. Acá. Ey, Santi tiene dice, perdón, Mauro le quiso meter el misterio y spoileé el Zócalo. Tiene razón. Es como, además siento que fue como que no cayeron en la cuenta y son como. Se miraron entre ellos, entre todos, se miraron como diciendo, uy. Pero lo Yo peor no es lo que- sabía aparte, y tampoco lo sabía hasta que leí el... No miré el gráfico. Nunca leí el Lo Zócalo. peor que no es la primera vez que pasa. No es Porque la cuando primera un vez que error pasa. pasa por primera vez, decís, bueno, qué sé yo, la primera vez. Pero esto Me no es la equivoqué primera yo. vez. Sí, 100% me equivoqué yo. estamos sumando errores no forzados, huesito, alrededor de una columna que le pongo mucho amor. Una columna para la Concha de cual madre. yo siento que a vos te importa, porque vos Me demostrás encanta, interés. es mi favorita. Es que nosotros dos no nos spoileamos hasta que lo dijeron en el chat, porque no lo había leído. miramos, te estábamos mirando a vos. Puede ser cualquiera igual. Re. Pero bueno, que resulta que era Johan Cruyff, justo. Sí, Todos yo ya dije que a despedidos. veces... ¿Qué carajo hago viniendo acá, no? ¿Para qué te gastás? O sea, vos fuiste a hacer un trabajo intenso. Yo donde ayer- fuiste a buscar Es que le hice bibliografía. mucha intro, hay que hacerme menos intro, me parece. Yo ayer... Ah, me quiere cambiar la forma Ah, del sí, programa. sí, que se me lo ahora. siento. Ahora es culpa Eh, tuya. Yo ayer abrí un libro. Ah, claro, lo ¿Qué? hicieron Que Mauro va a leer. hacer, abre un libro. Hicieron Es un leer a montón. Mauro. Ahora, ¿cómo se desacuerda todo lo que estuvo leyendo? Esto es... Al pedo. Esto es muy fuerte, No lo pero mostramos hasta que lo vuelvas a decir. voy a intentar retomar. ¿Querés que empecemos todo de vuelta? No. Ok. Se genera la suspensión de incorporación de jugadores extranjeros en el fútbol español. Sí. Y esto dura hasta entrado los años 70. Bien, casi 10 años. Exactamente. ¿Qué pasa entrado los años 70? Irrumpe en el mundo del fútbol europeo e internacional la figura de, sí señores, del protagonista de esta columna, Johan Alberto Cruyff. No me lo vi venir. ¿Vos lo ibas a anunciar ahora o lo ibas a estirar más? Puede que yo creo que un ratito, un poquito más de suspenso ok. iba a ser un poquito más lindo, quizás. Porque si no era como que... No, ahora ya está. como, Ahora no sos No, no, gracioso, no. Mati. como que Este, justo llegaste en la... Chocaste llegando, digamos. Sí, un despropósito. Sí. Irrumpe en el fútbol internacional Cruyff, Ujú. empieza a ser pretendido por los grandes clubes y entrados los años 70, Barcelona y Real Madrid empiezan a pelearse por Johan Cruyff, como ya hemos visto en alguna otra edición de esta columna, como hicieron en su momento por Di Stéfano, Sí. pero en este caso Cruyff pertenecía 100% al Ajax, entonces no había mucha polémica, había que negociar con el Ajax y ver quién ponía más plata, porque había como rumores de que no, de que prefería a uno o al otro, básicamente Ajax iba a vender al mejor postor. Bien. Cuestión que a final de los años 70 logran levantar la prohibición de fichar jugadores extranjeros, pero por un pedido del Real Madrid, dicen algunos que no está en su mejor momento económico, la estiran hasta el 73. Como hay un changüí, una ventana de 2 a 3 años para que los clubes se preparen para volver a incorporar. Se manejaban otros tiempos en todo nivel, porque hoy en día Absolutamente. 3 días de eso y ya la gente prende fuego. enloquece, sí. ¿Qué pasa en ese momento? Justo coincide con que el Barcelona termina la construcción de su nuevo estadio, vende los terrenos de su estadio anterior Bien. y se encuentra con mucho dinero, que en ese momento el Real Madrid no tenía tanto, a pesar de que hoy suene completamente al revés. Sí. ¿Y qué hace el Barcelona? Da un golpe de efecto y en un momento muy complicado de la institución, que estaba anteúltimo y con 14 años sin salir campeón, recordemos el Barcelona es uno de los 3 clubes de España que jamás descendió, Sí. incorpora a Johan Cruyff, que llega y hace cosas como esta, una pequeña perlita para ver de fútbol.
Así como veíamos entre 10 y 11 años atrás a Garrincha en slow motion, Cruyff parece un jugador que tranquilamente podría jugar el día de hoy. Sí. Revoluciona el fútbol, una estética completamente moderna, a otro ritmo. Un jugador que era delantero, pero que también se desempeñaba de volante, que era parte, quizás el máximo exponente de lo que se haya nombrado como el fútbol total de esa Holanda, que no logra salir campeona. Pero ¿qué pasa ahora? Empieza a cambiar por completo la historia del Fútbol Club Barcelona. Después del Cookie Silvera, ¿Cruyff es la persona más importante en la historia del fútbol? Probablemente. Para mí, Yo voy a decir igual, tal cual. Probablemente. ¿Qué pasa acá? Para entender un poco, Barcelona siempre fue, sin lugar a dudas, el segundo club más grande de España. Sí. Pero un club hasta ese entonces, y con los años a través de la llegada de Cruyff, que fue olvidando una imagen de perdedor. ¿Cruyff? No, el Barcelona. Ah. El Barcelona era un club sufrido, era un club que se caracterizaba por perder finales. Bien. Que le costaba mucho Boca. destacarse. Yo le iba a decir. Algo sé. El máximo perdedor de la final de la Copa Libertadores, recordemos. Exactamente, le costaba mucho Muy bien, destacarse en el plano internacional. Sí. Y de a poco Cruyff comienza a cambiar esa historia. Primero llega con un equipo que estaba anteúltimo y logra salir campeón de esa liga. Después de 14 años, logra hacerle 5 goles al Real Madrid en su estadio Bien. y logra convertirse en un ícono Pop. del club, no solo en lo futbolístico, sino también en lo político, porque en esos años termina la dictadura de Franco en España Sí. y el Barcelona puede volver a utilizar la bandera catalana, la cenyera, como cinta de capitán, y Cruyff es el primer capitán en volver a utilizar eso. Bien. ¿Qué dice en ese momento Cruyff? Que en ese momento se dio cuenta que el Barcelona era más que un club. Y bueno, ese más que un club terminó siendo un eslogan repetido hasta el cansancio. por No, la no, institución está catalana. tirando una cantidad de data que hoy, Sí. la verdad que nos llenamos de data. Bucaqueados de data. Se nota mucho cuando el columnista sabe del Sí. tema Sí. y no cuando viene a guitarrear. ¿Qué pasa? ¿Entendiste, Jazmín? ¿Qué pasa? Dura no tanto Cruyff como jugador en Barcelona. Sí. Él con su alma rebelde, su espíritu libre, se pelea con la dirigencia, se termina yendo cerca del 78. No juega el Mundial 78 en Argentina por motivos que nunca terminaron de quedar claros. Y se romantiza diciendo que era por estar en contra de la dictadura. Sí, pero en realidad tenía unos quilombitos internos que eran Sí. iban bastante más allá de la dictadura, pero que dentro de su imagen de izquierda queda muy cool decir que no vino por la dictadura. Sí, tenía Prefiero- lo de... sí, es el famoso, bueno, decido elegir esta historia, esta narrativa para Claro, que quede más romantizado Cuestión el que personaje. él había sido protagonista en el 74, perdiendo la final con su Holanda. Holanda pierde la final del 78 sin él. Sí. Solo Dios puede saber qué hubiese pasado con Cruyff en ese mundial. Y bueno, papito. Y ahí comienza a desandarse los últimos años de la carrera de Johan Cruyff. Como futbolista, termina volviendo a Holanda, incluso jugando en el Feyenoord, lo Mirá. cual fue una rareza. Y empieza también su carrera como entrenador. Sí. Comienza su carrera como entrenador en el Ajax, en la que no es que gana todo, pero empieza a mostrar una forma de jugar muy particular y empieza a ser señalado como el gran técnico del momento. ¿Habrá cogido mucho Cruyff en su época dorada? Como un toro sin descanso. Eso es lo Sí, que lo que quería decía el escuchar. libro que leí ayer. Muy bien. Cuestión Dante que Panzeri. mientras no paraba de coger como un desaforado, Sí. Johan siguió creciendo como ícono del fútbol. Y a finales de los 80, el Barcelona vuelve a estar en crisis con una incipiente huelga de jugadores que estaba muy peleada con el presidente de ese momento. Sí. Cuestión que empieza a sonar el nombre de Johan Cruyff para refundar futbolísticamente el club. Y quiero que veamos una pequeña declaración de Johan antes de asumir como entrenador. Y quiero que después veamos qué pensaríamos de una declaración como esa el día de hoy. Y yo soy siempre alguien que le gusta el ataque, que le gusta un fútbol bonito. Además, hay 100.000 personas. Yo creo que el primero que tienes que hacer siempre es que la gente esté satisfecho, que ven algo. Y después, lógicamente, todo el mundo quiere ganar, pero nunca se sabe si vas a ganar o no. Pero disfrutar, sí, sí. ¿Qué dice Cruyff antes de asumir como técnico de Barcelona y empezar a cambiar la historia moderna del club una vez más? Uno nunca sabe si puede ganar, pero sí puede saber si vas a disfrutar. Y me gusta el fútbol bonito, me gusta el fútbol de ataque. Hoy está muy trillada la Sí. frase. En ese momento asumo que era medio revolucionaria también. Hoy, si alguien se pone a hablar así antes de asumir en un club importante, lo más probable es que los medios lo señalen como un guitarrero, como un lírico, Sí. basta de los que juegan bonito o quiero gente que labure. Cruyff fue todo. No solo cambió el fútbol, no Sí. solo
pudo disfrutar, sino que se cansó de ganar. Sí, y de coger, recordemos. Exactamente. No olvidemos que Cruyff cogía mucho. Muchísimo. Todo tipo de enfermedades venéreas. Yo estaba esperando que esta columna sea la base para conseguir más trabajo, pero Sí. a este ritmo va a estar complicado. Cuestión, ¿qué hace Cruyff cuando llega? Además de empezar a revolucionar el club, empieza a mirar para abajo, empieza a mirar para las inferiores del FC Barcelona y comienza a darle un nuevo valor a lo que es conocido hoy, y nombrado hasta el hartazgo, la Masía. ¿Y qué ve en la Masía? Ve a un jovencísimo, Lionel Messi. no tanto, aún Yamal. naciendo por esos años, Lionel Messi. Ve a un joven flaquito, desgarbado, que no lo ponían, que Einstein. ponían jugadores de mayor porte físico, y comentan que fue a ver al Barcelona B, vio como este chico era suplente, puteó en todos los idiomas y dijo, este chico tiene que ser titular, Y eso se sabía muchos este idiomas. chico tiene que jugar en mi equipo y este chico va a ser quien termine liderando mi equipo de cara a la primera Champions League del Barcelona en 1992. Juan Caracoche. Quiero que veamos un poquito de ese pequeño flaquito desgarbado de lo que era, para que Johan Cruyff se enamore y lo termine convirtiendo en su máximo alumno. Este era el pequeñito Josep Guardiola, Mirá vos. un catalanazo del carajo, de San Pedro al mundo. Un volante que no terminaba de encontrar su lugar en el mundo, que era bastante flaco, que era señalado como que no tenía la fuerza suficiente, tampoco era particularmente talentoso. ¿Qué ve Cruyff en él? Ve el jugador ideal para su forma de jugar, para el famoso 4 que utilizaba el Barcelona, es decir, ese nexo entre los volantes ofensivos y la defensa. Y Guardiola no solo se convierte en una de las figuras de ese equipo, a pesar de no ser tan vistoso como los que vinieron más adelante, como Xavi, Iniesta, Busquets. Igual Guardiola, cuando declara sobre él mismo, para mí se baja el precio. Obviamente que él no va a decir yo era un 5 del carajo, Guardiola o un 4 del carajo, pero era bastante mejor de lo que él dice sobre... Guardiola era un jugador de elite que Sí. dentro de su personaje, que ahora iremos desandando un poco más porque Ok. es parte de este efecto mariposa, le cae bien bajarse el precio Obvio, y ser sí. un personaje. Un poquito justamente. humilde. Sí. Como más de alguna vez ha desandado aquí mismo, probablemente en esta silla, el amigo Joaco Cabana. Sí. Es todo un personaje, Josep, que en ese momento empezaba a forjarse como tal. ¿Qué pasa? Guardiola se convierte en figura, es campeón de la Champions League con el Barcelona, con Cruyff. Cruyff se va, Guardiola queda como capitán y tiene algunos cortocircuitos. Porque después algún problema que tuvo Van Gaal como entrenador, borrando jugadores, en los que Cruyff después dicen que puertas adentro criticó de que Guardiola tendría que haber puesto un freno a eso, y Guardiola decía, no es tarea mía ponerme ahí. Quilombos que podemos Sí, todo trasladar transpolable. a muchos clubes de hoy en día. Pero como que quedaron todo el tiempo una relación de respeto, pero lejanía. Guardiola sigue su carrera, se termina yendo de Barcelona, pasa por el Brescia, por la Roma, tiene un paso por México, y cuando decide retirarse, nadie lo veía o nadie lo terminaba de ver como entrenador. Mira. Si bien internamente todos declaran que él estaba todo el tiempo hablando con el técnico. Exactamente. Y leyendo. Pero él dice, estoy listo para entrenar, quiero entrenar en Barcelona y quiero hacer cualquier cosa en Barcelona. Cuestión que tiene una reunión con Chiqui Begiristain, que era el secretario deportivo de Barcelona, y que después terminó siendo el secretario deportivo que lo llevó al City, por ejemplo, en el que Begiristain le ofrece ser algo así como un manager, porque no lo veía de entrenador. Y Guardiola le dice, no, yo quiero ser entrenador, poneme a entrenar inferiores, poneme a entrenar lo que sea, o dame el Barcelona B. A lo que Begiristain le dice, vos estás loco. Flaco. El Barcelona B Es un montón. acababa de descender a tercera división. Ah. Ya estaba lista la contrata de Luis Enrique para el Barcelona B, de hecho. Bueno, igual la veían. La veían, sí. Y Guardiola le dice, no, estoy listo. Y con el visto bueno de Cruyff, que era consejero del club, Claro, Cruyff como que tuvo una... Nunca se terminó de ir. dejó de ser entrenador, pero siempre fue como un norte, como un faro para el Barcelona, Claro. y era como un consejero extraoficial de todo lo que hacía el Barcelona en su estructura deportiva, sobre todo ya en esa etapa más cercano al 2007-2008, y un poco más alejado a sus años de donde se había ido del club. Sería gracioso encontrar declaraciones de los anti que digan tipo, no, Cruyff fue el que trajo a... ¿Viste cómo pasa con todos los grandes técnicos o personalidades del fútbol? Es como, no, porque Menotti Claro. fue el que dijo que... Y decís, dale, igual es una cosita ahí. Cuestión que Guardiola asume el Barcelona B como entrenador en la temporada 2007-2008 y cuentan que tuvo una charla con Cruyff
en la que le dice, tengo un problema. Soy pelado. Sí, hay 2 jugadores que no... Los 2 mejores jugadores del plantel no me dan bola. Y Cruyff le dice, échalos, Mira. no los uses y vas a ver cómo vas a ganar sin ellos. Guardiola los echa, no los usa y empieza a ganar sin ellos. ¿Se sabe quiénes eran? Está ¿O no es relevante? No son relevantes porque no son Ok. nombres que han tenido éxito en el fútbol, digamos, Excelente. pero los borró. ¿Y qué hace Guardiola? Le da lugar a jóvenes, entendamos esto, finales de 2007, principio de 2008, y el efecto mariposa final de esta columna será a mediados del 2010. Bien. Juega Pero Garrincha. en 2008, él le da lugar en el Barcelona B a Pedro y a Sergio Busquets, que terminan siendo titulares de la selección española en 2010. Y hacia allá vamos. Y quiero que veamos un no poco... Tiene finales. quiero que veamos un poco cómo era Guardiola y cómo la prensa española se reía un poco de su forma de dirigir mientras era el entrenador del Barcelona B y se acercaba a ser campeón en su primera temporada con el Barcelona B. Así es, Pep Guardiola, un entrenador cercano, dialogante, claro y directo. Qué bueno son un esos entrenador informes. que busca la Espectacular. empatía de sus ayudantes. Un entrenador que no fuma, bebe agua, no come chuches, bebe agua. Un entrenador capaz de abstraerse en el banquillo para meditar. Un entrenador que corrige continuamente y al que le cuesta mantener silencio. Así es. Pep Cuestión que Guardiola. así describía la prensa española a Guardiola, como diciendo, bueno, sí, cercano, pero bebe agua, Todo muy eso era histriónico. novedoso en ese momento y después todo el mundo se quiso copiar de él y ahora dio la vuelta y rompe las pelotas. Ha dado lugar a horrendos personajes que no paran de moverse alrededor del campo, como diciendo, quédate quieto, O sea, ponete... nos pasamos de rosca. Están los que quisieron imitarlo y no le sale y le bajan el precio a él. Y por contraposición, están los que te piden, no, que vuelve el gordo que fuma en jogging. Y Exactamente. que no hace nada más que una sola seña durante todo el partido. Claro, es como generó lo peor del fútbol. Sin quererlo, ¿eh? O sea, yo lo banco. Bueno, es el Pero- efecto mariposa de eso. pero es el parteaguas. Absolutamente lo mejor y también lo peor. ¿Qué pasa? El Barcelona B sale campeón ese año y mientras tanto la primera división del FC Barcelona entra en una crisis no solo futbolística sino también interna. Ronaldinho ya no era el mejor jugador del mundo y no paraba de lesionarse, no paraba de faltar, no paraba de irse de joda. Tienen crisis cada Eh, 10 años, pero así fácil. es el FC Barcelona. Son Sí. crisis constantes y un club muy, muy particular. Deco, otra de las figuras, crack, era un quilombero de la san puta madre en el vestuario. Eto'o lo mismo. Rafa Márquez decían que estaba mucho con una novia y poco entrenando. Mirá. Cuestión que se empieza a desandar un camino en el Barcelona que lo lleva a perder la liga con Real Madrid y hacerle el pasillo al Real Madrid en el Bernabéu y perder 4-0 en el Bernabéu. Y también lo lleva a perder semifinales de Champions League contra el Manchester United de una serie pareja, pero que lo deja una vez más sin el título. Ante esa situación queda obligado Laporta a no seguir con Rijkaard, que era el técnico de ese momento, y anuncian a Guardiola. Rijkaard también jugó con Cruyff No, en los no, 90 o no. no, creo que no jugó. No. Ok, Era de otra generación. bien. Cuestión que... pero antes de anunciar a Guardiola, la decisión final entre qué entrenador llamar a ser el director técnico de Barcelona fue entre Guardiola, un joven que venía de irrumpir y de ser exitoso en Barcelona B. Medio y de interino, digamos. Nada más y nada menos que José Mourinho, que estuvo a detalles de ser entrenador de Barcelona y de hecho lo que hizo tomar la decisión fue que tras una reunión con Mourinho en Portugal, Mourinho lo filtra a la prensa. Su entorno lo filtra a la prensa y deciden... Mourinho ya campeón de Champions. Campeón En de esa época. Champions, campeón de Premier League con Chelsea y previo a terminar en el Inter, él estaba dispuesto a agarrar al Barcelona. Conocedor de Barcelona porque había sido ayudante de Van Gaal. Había sido ayudante de Van Gaal y traductor. Sí. Cuestión que él estaba dispuesto a volver a Barcelona y parte de la dirigencia estaba dispuesta a romper con la filosofía de Barcelona para ese gen ganador de Mourinho. ¿Quién no estaba de acuerdo y quién hizo fuerza para que Guardiola termine siendo entrenador? Johan Cruyff. Cuestión que asume Guardiola en la antesala, en el comienzo de la temporada 2008-2009. Le va mal al principio. Temporada en la que gana todo, absolutamente todo, pero comienza de manera complicada. Pierde contra el Numancia en la primera fecha. Empata contra el Racing de Santander de local en la segunda. Y quiero que veamos un poco de esa derrota con el Numancia, con un video de YouTube que me pareció hermoso. Y un poco para que también repasemos lo que era la formación de ese Barcelona.
Ah, qué lindo. Ahí tenemos un video Buena de calidad. la gráfica, de las gradas. Tenemos que Barcelona jugaba con Valdés, Puyol, Vidal, Dani Alves, Rafa Márquez, Keita, Iniesta, Xavi, Yaya Touré, Messi, Eto'o, Henry. Y mientras la gente del Numancia festejaba y se caía un celular, que me parece realmente un video encantador, quiero que vayamos directamente a lo que fueron las declaraciones de quién sino, de nuestro amigo Johan. Tras esos 2 partidos, imaginen plena crisis, imaginen lleno de cuestionamientos de trajeron un DT aprendiz, como se ha dicho muchas veces, trajeron a alguien que no estaba preparado. Cruyff, máximo exponente histórico en la historia del Fútbol Club Barcelona, dice: el Barça jugó el sábado su mejor partido en muchas temporadas. Bancó fuertemente. O sea, en pleno momento de turbulencia, Cruyff dice: no, papito. Este es el técnico que necesitamos. Empezó bien. Y si ustedes quieren quedarse con los resultados, quédense. Pero lo cierto es que el Barcelona va por el camino correcto. Y Sí, lo el voto habrán de confianza desde el principio hasta el final en ese sentido. Y lo habrán acusado de viejo gagá, que Sí. ya no entiende nada, que se casa con los nombres, que seguro le puso guita. Cuestión que Cruyff ve en Guardiola un joven desgarbado que no encontraba su lugar en el mundo del fútbol y decide hacerlo figura de su equipo y termina siendo capitán de su equipo campeón de Europa. Cruyff ve en Guardiola un potencial entrenador para el Barcelona B, lo aconseja en el camino, lo banca y lo postula como entrenador de la primera división del Fútbol Club Sí. Barcelona, lo sostiene después de 2 primeras fechas muy difíciles y ahí el Barcelona comienza un camino exitosísimo en el que ese año termina con obtención de Liga, obtención de Copa del Rey y obtención de la Champions League. ¿Y Champions de Hitler League cuándo hablamos? todavía no llegó. ok. Obtención de la Champions League que termina, por ejemplo, con Sergio Busquets de titular, ese mismo 5 que Guardiola había decidido darle lugar por sobre otras figuras más importantes. Sí. Con Pedro de titular y con, por ejemplo, Yaya Touré de central, porque priorizó al pibe del club Busquets de 5. ¿Esto qué hizo? Que Yaya Touré se termine yendo de Barcelona siendo Sí. una de las figuras del fútbol mundial. Qué bueno ese negro. Un negrazo hermoso. Cuestión que el Barcelona sale campeón de todo. Comienza una generación dorada entre viejos y nuevos a encontrar su lugar. Puyol se potencia, Piqué vuelve del Manchester United por decisión de Guardiola y del equipo técnico de Barcelona. Se potencia y comienza a armar una base de jugadores que llega al Mundial 2010 como figuras. Y no solo como figuras, porque para entender un poco, Iniesta y Xavi, por ejemplo, venían jugando de Barcelona hace años. Sí. No es como solo como Pedro y Busquets que eran nuevos o como Messi que explotó justamente a partir de la llegada de Guardiola. Venían hace años pero sin encontrar del todo su lugar. Guardiola Claro. los potencia, Guardiola los pone y todo esto termina con que de manera directa o indirecta el bueno de Johan, que no pudo salir campeón con su selección, que no pudo lograr la máxima gloria mundial con Holanda, por bancar a una forma de jugar, por bancar una forma de ver la vida, de ver el fútbol, por bancar a un flaquito de San Pedor, Cataluña, para que termine convirtiéndose en probablemente uno de los hombres más influyentes en la historia de este deporte. Todo termina con que el muchacho Don Andrés Iniesta hizo esto una tarde del 2010 en Sudáfrica. Pase de Fábregas, también de la Masía de Barcelona, recibe Iniesta, la clava a un palo. Y España es campeona del mundo, nada más y nada menos que ante la patria de Johan Cruyff. Un equipo que venía siendo muy superior a todos. Era el mejor equipo del mundo claramente. Sí. Con un mundial no tan brillante quizás. Un mundial. Pero bueno, obviamente no es fácil. No estoy diciendo que es un campeón de mierda. Pero el recorte de esos partidos no es lo que uno pensaba de esa selección, que de hecho casi queda fuera con Paraguay, por ejemplo. Sí, un mundial que le costó, pero que terminó imponiéndose. Y no brilló. Sí, y terminó mejorando con el correr de los partidos del mundial. Sí. De hecho, le gana de manera muy sólida a Alemania en semifinales, con un centro de Xavi y un cabezazo de Puyol, los dos de Barcelona, y termina haciendo el gol Iniesta en la final. Entonces, uno puede intentar no traicionar a su patria, uno puede intentar o pensar qué haría si juego contra Argentina, qué haría si juego contra mi propia nación, pero quieras o no, tus decisiones pueden marcar a un club entero, a una nación entera, y puede que un gran rebelde del fútbol holandés termine generando la derrota de su propio país en la máxima cita del fútbol unos 30 años después. Increíble. Y uno dirá, qué tirado de los pelos, Mauro. Pero claramente, de eso se trata un efecto mariposa, ¿no? De
una acción directa, sino de un aleteo de una mariposa hace muchísimos años que de repente desemboca en la tragedia de tu país en la actualidad. No, a mí lo que me gustó particularmente del caso es que siempre se habla de la influencia de Cruyff, Sí. pero hay influencias que solo son un punto de partida. Sí. O sea, Cruyff podría haberse quedado simplemente en el punto de partida, Claro. pero su influencia constante y la importancia que tenía para el club y para el fútbol era, che, yo voy a bancar al que creo que es el indicado, voy a sostenerlo, y a partir de ahí se fueron generando cosas que realmente sería imposible de explicar todo lo que ocurrió sin su influencia en Guardiola, sin su influencia en los dirigentes y sin su influencia en la forma de jugar de Barcelona, que no estaba del todo delineada hasta que Cruyff llegó. No, Sí. para mí, claramente la persona más influyente de la historia del fútbol. Porque es eso que decís. Como jugador, fue el mejor en su momento. Sí. Tranquilamente dentro de los 3 mejores de la historia, 5 mejores, no importa. Y después como entrenador ganó todo también y siguió siendo influyente. Entonces, desde su aparición en los 70 hasta que falleció hace no tanto tiempo, el tipo siempre estuvo conectado y fue directamente protagonista de eso. Un detalle, ¿cómo recordé esta columna? Eso me interesa. Fallece Johan Cruyff en 2016. Sí. Se presenta su libro, va Guardiola a la presentación de su libro. ¿Y qué dice Guardiola? ¿Qué dice? Cruyff creía en el efecto mariposa. Nah. Ah, ¿y no Todo tenías cierra eso? por todos lados. No hay video, No. hay solo artículos. Hay solo artículos No sabés lo que citando, busqué ese claro. video en el que Cruyff dice, Increíble. Guardiola dice, Cruyff creía en el efecto mariposa, creía como un pase en el comienzo de la jugada. Ujú. La gracia es que Guardiola era el protagonista de ese pase. Claro. Podía cambiar por completo. Ah, desde otro lado El lo nivel. abordó. Claro. Espectacular. O sea, fascinante. Yo dije, los ojitos me brillaban. Dije, Sí. familia, esta semana se come. Dije. Y por eso también te terminó ese aleteo de la mariposa en algún momento, te terminó llevando a vos a esta columna de una manera con una pasión que pocas veces te he visto hablar en columnas, Alba. Muchas gracias. Mirá, estaba diciendo que nunca escuché el programa. No, mentira, lo escucho siempre, pero escucho siempre la columna de Mauro, pero hoy lo sentí. Te sentí más Y todavía. ahora vas a poder usar todos estos conocimientos en todos los asados que se te ocurran. Ahora hoy voy a quedar, pero bárbara con cualquier pibardo que. Ponen OK Cupid, sé mucho de Johan Cruyff. ¿Vos sabés por qué Iniesta hizo ese gol, papito? Escucha, cuando escuche alguna palabra que me conecte con eso, voy directamente a toda la información que acaba de quedar guardada en mi cerebro. Te mentí, no vamos a coger. Vamos a ver la columna de M. Bagder sobre Nobleza, Johan Cruyff.